Esto es Historia Abreviada, hecho para el Seminario Conciliar de Bogotá, profesor Gilberto Ramírez Espinosa, hecho por Emanuel Zabaleta. Los temas que se verán son el Papa y el Emperador, las cruzadas, las monarquías, los príncipes, las revoluciones y las naciones. El Papa y el Emperador. Aquí empiezan cosas muy interesantes. La academia se puede decir que es una casa para estudiar. Este es un punto muy interesante en esta época, pues es donde empiezan las universidades gracias a la iglesia. La Edad Media eran los caballeros feudos o nobles que eran por contratos, obtenían vasallos o siervos que trabajaban en conflictos militares o cuando querían expandir y mantenerse. Las universidades estudiaban la retórica, la gramática y la dialéctica, la aritmética y la geometría, de astronomía y música. Empiezan las universidades para dar títulos como los de la nobleza espiritual, por el conocimiento y no solo por la tierra. La primera en ser es la Universidad de Bolonia. Las cruzadas. Las cruzadas son un tema muy grande para abarcar en este video, sin embargo se puede decir que se dieron entre el periodo de los siglos XI a XIII. Uno de los objetivos era enriquecerse, saquear y comercio, que fue lo visto por afuera, pero por dentro el objetivo fue formado por ataques a Jerusalén, sus alrededores y la recuperación de estas tierras, entre las guerras entre cristianos y los musulmanes. Uno de los ejes cruciales fueron el Sacro Imperio Germánico Románico, el Imperio de Portugal y los reinos de Italia, los turcos y el sultán. ¿Por qué? Porque estos dicen no es bueno ganar, pero tampoco perder. Son los que estaban en conflicto. Las guerras que estuvieron en este tiempo son la caída de Constantinopla, la península ibérica, que estuvo muy llena de guerras durante 6 siglos, la dinastía de Nazarí, que duró 10 años, y la conquista de Granada en 1492. Así se completó el mapa mundial de Toscanelli, que es una forma de ver cómo se pudo hacer cálculos de distancia entre Europa y las Indias. Uno de los grandes pasos que dieron y empezaron con la imprenta, una de las cosas que poco a poco se fueron dando gracias al papel. Dato interesante, la Guardia Papal es Suiza. La monarquía católica. La monarquía católica y su evangelización desde las Españas hasta las Indias colonizadas. Dice que hay un hecho importante que es la Noche Triste. Este es un evento donde se dio la derrota de los soldados españoles comandados por Hernán Cortés a manos del ejército mexicano. Pues dice que entre el hambre y la duda nace el saqueo. Protestando, aquellos mexicanos exigieron sus derechos. Se dieron revueltas de pensamientos para no aceptar la verdad única. El cristianismo tuvo este aspecto de la familia donde unos se van y otros vuelven. En este contexto se formaron los protestantes, comenzando con Lutero, los calvinistas y los anglicanos se separaron. Asimismo, en la religión católica hay rupturas. Además, llegan los derechos para las indias, que después fueron llamados como América por Américo Vespucio. Un dato muy interesante es que los anabaptistas no se bautizan. Príncipes y soberanos. Quisiera empezar con esta frase: la libertad es un medio, no un fin. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Las condiciones morales y materiales del liberalismo permiten que exista el progreso. En dos revoluciones, Estados Unidos y Francia se unieron generando un progreso. Por eso, en agradecimiento, Francia regala en 1989 la Estatua de la Libertad situada en Nueva York, que también tiene una pequeña isla en el río Sena. En París está la otra versión. El Ku Klux Klan se fundó en el sur de Estados Unidos en 1865 al terminar la Guerra Civil, con el propósito de defender la supremacía blanca. Pío IX escribió la encíclica O sea, una carta abierta al público en el siglo XVII, donde condena la modernidad o profetiza lo que sucede sobre el liberalismo. Hechos importantes está, además de los que ya se han dicho: Alemania contra Inglaterra en 1819, contra 1901 pelearon, y la unificación italiana en 1800. Las revoluciones. Tres hechos importantes en la historia que podemos llamar revolucionarios en la Ilustración: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Empezamos con la Ilustración, donde todas las personas quieren ser iguales y deben ser tratados de igual manera por la ley. Entonces Luis XVI llamó a los tres estamentos para que aconsejaran sobre la manera de volver a conseguir dinero, pues estaban cerca de una crisis económica. Por tanto,
lujo que tenían, así que tenía que haber una liberación del hombre. Por eso se dio el movimiento cultural e intelectual. Llega la Revolución Francesa con estos aspectos, donde llegan autores como Napoleón, Maximilien y Louis Blanc. Hechos importantes está la toma de Bastilla, la Declaración de los Derechos Humanos y el derrocamiento de la monarquía. Y en la Revolución Industrial están los hechos importantes, donde se crearon instrumentos muy importantes para la humanidad, como el telégrafo, la primera fotografía, el alumbrado público y la máquina de vapor, que son objetos que hoy han evolucionado a lo que hoy conocemos como la electricidad en nuestro diario Naciones e Imperios. Con esta frase, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte, abrimos el debate hacia tres autores que estuvieron en este tiempo: Abraham Lincoln, Camilo Benso y Immanuel Kant. Marx aboga por la unión global de trabajadores, pues a nivel mundial lucha contra la explotación capitalista y busca la igualdad social sobre la revolución proletaria. Abraham Lincoln luchó contra la esclavitud en los Estados Unidos durante la Guerra Civil, promulgando la Proclamación de la Emancipación en 1863 para liberar a los esclavos. Y Camilo Benso, por su parte, fue también conocido como Conde, un estadista italiano que utilizó la diplomacia y las alianzas políticas para lograr la unificación de Italia en 1861, uniendo varios estados italianos bajo el Reino de Italia. Ahora, algo muy interesante que pasó fue la unión entre la Unión Soviética y China, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética brindó apoyo a China en su proceso de reconstrucción y desarrollo, proporcionando asistencia económica y técnica para ayudar al país a recuperarse de los estragos de la guerra y fortalecer su infraestructura y economía. Con esto terminamos 5 etapas de la historia. Esto es Historia Abreviada, hecho por Emanuel Zabaleta Manrique para el Seminario Conciliar de Bogotá.